Quería comentar contigo, César, un Sí, tema y quería comentar, bueno, lo de la UCO lo quiero comentar, que estás ya señalándose a Santos Cerdán, el número 3 del Partido Socialista. Ojo con esto, esta información: la UCO halla mensajes de Cerdán sobre obra pública en un dispositivo encriptado de Coldo. Estamos apuntando ahí ya, César, a el número 3, al gran fontanero del PSOE en este momento, en la licitación de obra pública. sí, y ahora la excusa de mal pagador que se han encontrado en el PSOE es decir que el señor Cerdán no tiene competencia en la adjudicación de contratos públicos y ya con eso queda exonerado. Oiga, es que no estamos hablando de eso, de lo que estamos hablando es de que uno de los conseguidores de la trama Aldama, el señor Coldo, asesor de Ábalos, es el que han encontrado mensajes donde donde el señor Coldo se conchabea con el señor Cerdán para decir a quién darle las contrataciones públicas. El señor Cerdán, según lo publicado por El Confidencial, dice que hay un cupo vasco y que determinadas contrataciones se tiene que hacer desde el País Vasco, con los socialistas del País Vasco, se entiende. Por tanto, ahí queda acreditado que eso es un indicio, habrá que ver en qué contratos ha intermediado el señor Cerdán, pero ahí queda pillado el señor Cerdán. Y no porque no tenga competencia directa en la adjudicación de contratos de obras y servicios, significa que el señor Cerdán esté libre de implicación criminal, porque puede haber intermediado y puede haber dado lugar a un delito de tráfico de influencias de manual. Por tanto, habrá que verlo. Y luego quería comentar contigo, Juan, el tema de la huelga que han convocado los de Renfe, los sindicatos de maquinistas, los ferroviarios. ¿Por qué? Porque no quieren que la Generalitat se haga cargo del servicio de cercanías. Es decir, ese acuerdo al que ha llegado el ministro Óscar Puente con la Generalitat de Cataluña, en este caso con Salvador Illa, pero esto es un asunto que viene de lejos, que ya fue negociado por el independentismo catalán, y no quieren. Los sindicatos no quieren tener una dependencia estatal, no quieren depender de la Generalitat catalana, y van a armar un calendario de huelgas durante todo el mes de marzo y parte de abril. Los sindicatos no se han pronunciado sobre si quieren o no que las rodalías pasen a Cataluña. Lo que han dicho es que no quieren ser funcionarios de la Generalitat. Y esta es la huelga. Tú me dirás, ¿y qué quieren entonces? Pues quieren ser funcionarios de Renfe, lo que llevan toda la vida, porque no se fían de la función pública catalana. Bueno, es una transferencia compleja, que además, si se produce en Cataluña, acabará produciéndose en Madrid, con lo cual el desvío será tremenda, y en otros sitios. Y yo creo que, bueno, los sindicatos hacen bien en protestar aquello que no les gusta, pero que el objetivo de la convocatoria no es rodalías, no. El objetivo de la conferencia es no quiero ser de la Generalitat. Es otra cosa. Pero llama la atención que los sindicatos, que generalmente le hacen bastante el juego y el aire a los independentistas, en este caso están diciendo, mira, que no, que queremos pertenecer al Estado español, que no queremos ser de la Generalitat de Cataluña. Quiero decir que en el caso de las comisiones obreras catalanas, que es el que yo conozco, ha habido menos peloteo. En otros igual hay más, pero en el caso de las comisiones obreras catalanas, desde el primer minuto dijeron que rodalías no, desde el primer minuto. Pero estos comisiones sí que dice rodalías no, función pública catalana no. Esto lo dice comisiones obreras desde el primer minuto. Quería plantear otro tema porque son ya las 5:25. Otro tema que nos ha llamado la atención y que, aprovechando que está César hoy aquí, también le quería poner encima de la mesa, y ese es el tema del coche eléctrico, porque nos ha llamado la atención la exposición que hace sobre este asunto Susana Solís. Susana Solís es una eurodiputada, ahora del Partido Popular, ha sido eurodiputada durante años de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, ahora ya digo, está en el Partido Popular, en el Parlamento Europeo, y dice esto sobre cuál es el momento que vive lo del coche eléctrico en España y cómo podemos afrontarlo, si estamos realmente en capacidad o en disposición para albergar todos los coches eléctricos que quiere el gobierno que tengamos. Hoy quiero hablaros de puntos de recarga, algo crucial para la transición al vehículo eléctrico y donde España va a la cola. En primer lugar, ¿tenemos suficientes? Pues no lo sabemos, no tenemos datos fiables. Si nos vamos a ANFAC, a diciembre de 2024, había 50.171 en toda España, pero de ellos más del 20% no están operativos, bien por averías o porque no están conectados a red. Y eso sí, si vamos al portal del Ministerio de Transición Ecológica, pues nos aparecen solo 29.000 puntos disponibles. Lo más importante, ¿y de qué potencia son? Pues el 71% de ellos son de baja potencia, con tiempos de recarga de más de 3 horas. Y eso en un país donde más del 70% de los conductores o no tienen garaje propio o es casi imposible instalarlo, pues es un problema estructural. En cuanto a la señalización, en la mayoría de las carreteras no se señalizan y ni disponemos en España de un mapa público interactivo que muestre en tiempo real datos de potencia, de precio
de disponibilidad o de conectores. Y sin esta información es imposible garantizar un buen servicio. Tampoco nos podemos olvidar de la interoperabilidad. La normativa europea obliga a permitir el pago con tarjeta en cargadores de más de 50 kilovatios. Y mi experiencia es que seguimos teniendo que descargarnos diferentes aplicaciones para cargar nuestro coche. Lo que sí tenemos es mucha burocracia cuando queremos instalar puntos de recarga. A diferencia de otros países como Francia, nuestro proceso es secuencial. Es decir, los operadores de red no pueden iniciar el trabajo hasta que el instalador del cargador ha finalizado el suyo. Y además, esos instaladores no conocen tampoco los puntos disponibles en la red. Y esta lentitud hace que instalar un punto de recarga en España pueda tardar incluso hasta 3 años. Por tanto, ¿qué estamos pidiendo desde aquí? Pues lo que hacen otros países como Alemania, Portugal o Países Bajos, donde el despliegue de infraestructura está gestionado y planificado de forma mucho más eficiente. Necesitamos urgentemente una estrategia coordinada, porque sin datos precisos, sin planificación y sin resolver los problemas de interoperabilidad, nos quedaremos atrás en la movilidad del futuro. A ver, César, tú como experto en la cosa del automóvil, lo que dibuja esta eurodiputada es un panorama cierto, es decir, que nos emocionamos con lo del coche eléctrico, pero claro, luego vas y pones el tema en el terreno y en el territorio, y en este caso en España, y te encuentras con esto que está describiendo ella. No hay puntos de recarga, los que hay son de estos que te tienes que tirar 3 horas con el coche ahí parado, no hay capacidad tampoco en los garajes para poner recargadores, entonces ¿cómo queremos tener coches eléctricos? Pues porque estamos empezando la casa por el tejado, porque estamos imponiendo ideológicamente un tipo de tecnología en detrimento de las existentes, y eso nos va a llevar a que en unos años millones de españoles van a tener auténticos problemas para poder moverse con su coche si es que aún lo siguen teniendo. Esta diputada hace referencia al tema de los puntos de carga y todos los datos que da son ciertos y tiene toda razón, pero es que yo voy a poner el foco en otra cosa distinta a lo que ha dicho esta diputada. La pregunta es, ¿tenemos capacidad de generar electricidad para 33 millones de coches que hay ahora mismo en España de combustión si todos fueran eléctricos? Y por otra parte, ¿tenemos red de distribución de electricidad suficiente para cargar todos esos coches cuando esos coches necesiten recargar? La respuesta es no. Y más aún cuando el gobierno quiere que en 2027 cierre las 7 centrales nucleares que tenemos operativas en España, que suponen el 5% de la potencia eléctrica instalada, pero que llegan a producir el 20% de la electricidad que consumimos. ¿Vale? Si las centrales nucleares y solamente con renovables, con eólica o solar, no va a haber producción de luz suficiente para recargar todos los coches eléctricos que quieren que lleguemos a tener, por tanto, el problema lo vamos a tener ahí. Hace unos meses, una central nuclear, la de Tarragona, tuvo que entrar en una parada no programada y provocó que la gran industria sufriese un apagón, porque Red Eléctrica, ¿qué hace? Que cuando la cantidad de luz que se demanda es muy superior a la que se está produciendo, como primera medida, suspende el suministro a las industrias electrointensivas para garantizar el suministro eléctrico a los hogares. Ya hemos tenido 2 apagones a la gran industria por falta de producción de luz, cuando una central nuclear, solo una, ha entrado en una parada no programada, porque tuvo una emergencia y por seguridad tuvo que parar, la de Tarragona. Y además se dio que coincidió que ese día había muy poco viento, los molinillos estaban apenas produciendo y teníamos mucha niebla, por tanto las placas solares tampoco estaban produciendo. El problema del modelo energético que tiene este gobierno es que no va a casar la demanda de luz con la producción que vamos a poder tener, porque fiarlo todo a las renovables implica depender del sol y del viento. Cuando no haya sol o no haya viento, no tendremos electricidad. Y si por otra parte tenemos millones de coches eléctricos que ahora son de combustión, pero que a futuro se pretenden que sean eléctricos, no va a haber luz producida suficiente para recargarlos. Ni tampoco tenemos la infraestructura para distribuir esa luz, porque necesitamos mucho más cableado eléctrico de alta y de baja tensión, necesitamos muchos más centros de transformación de luz de alta a baja tensión para que esa luz pueda ser suministrada a los coches eléctricos, y porque ya con esto termino, el 55% de los hogares españoles no puede tener un cargador porque no tienen garaje y por tanto aparcan en la calle. ¿Se va a electrificar todas las calles para que todas las calles donde aparcan coches tengan puntos de carga? No, por tanto el coche eléctrico tal y como lo están imponiendo no es viable. Un auténtico lío. Juan Berga, ¿tú tienes coche eléctrico o tienes previsto comprártelo en algún momento? No, en breve, no, quiero decir. No, porque el coche eléctrico es para la ecología, como se sabe, es para ricos y entonces no tal. Pero a todo lo que dice César, yo añado una cosa. Se ha olvidado, bueno, no se ha olvidado porque es que no se lo has preguntado, que es que además del coche eléctrico tenemos los centros de datos, que son grandes consumidores de energía y de agua. Es decir, tenemos unos déficits ahora mismo de materia prima, pero tranquilos, porque no habiendo nucleares en España, ya se las compraremos a los franceses y entonces pagaremos la energía más cara.
Bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Si os Perdóname, parece. un dato. Lo La vamos a industria dejar ahí. francesa paga un 174% menos de costes de electricidad que España gracias a los reactores nucleares. Lo vamos a dejar ahí, son las 5:30 de la tarde. Gracias, Juan Berga, querido, hasta la próxima Gracias, semana. un saludo, un abrazo. Buenas tardes, César, gracias, buenas tardes. Gracias, un saludo, Juan. Y queda el contrapunto.